Exa FM 8:8. Y estamos de regreso ya, y antes de iniciar este diálogo, queríamos presentar un saludo y una condolencia al doctor Eduardo del Pozo, concejal y ex vicealcalde de Quito, concejal actualmente, por el fallecimiento de otro amigo, el señor doctor Patricio del Pozo, su padre, ¿no? Ex vicepresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, ex ministro de Estado. Así es que nuestra condolencia a toda la familia por esta pérdida. Queremos saludar entonces al señor doctor César Pazimiño, doctor en biología, especialista en genética, y al doctor Manuel Baldeón, director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la UTE. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Pazimiño, bienvenido, buenos días. La primera pregunta es: lo de las vacunas generan grandes noticias, pero también generan una actitud ciudadana. ¿Esto puede afectar al tratamiento de la pandemia o cómo debemos leer desde el punto de vista ya científico? Doctor Pazimiño, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos, Manuel. Empiezo diciendo que todo el tema de las vacunas es una cuestión esperanzadora para la humanidad, ¿no? Estamos esperando que en realidad toda la tecnología que ha desarrollado la humanidad en estos siglos, y en especial en estos dos últimos, ha sido tan vertiginoso el desarrollo tecnológico que podemos estar hablando ahora de crear vacunas en poco tiempo, mientras en épocas pasadas las vacunas se creaban en largos periodos, ¿no? Años, de años. Estamos hablando ahora que en 9 meses se está hablando ya de una vacuna efectiva que es prometedora, sí. El tema más bien se ha convertido un poco en política, esto que se ha llamado el nacionalismo de las vacunas, ¿no? ¿Quién llega primero? Que al final no solo depende de un factor geopolítico, sino también financiero. ¿Quién produce primero? ¿Quién vende primero? ¿Y quién gana primero? Entonces, bajo esa perspectiva, creo que la humanidad está esperando una vacuna, pero también hay estos intereses que se han ido determinando. La vacuna rusa, que es la primera inscrita, enseguida generó que su rival de la Guerra Fría pasada diga: yo también ya voy a inscribir la vacuna. Entonces se genera una cuestión un poco peligrosa para la humanidad. Si es que en realidad se polariza, sí, hay un grupo de la gente que está trabajando con vacunas que dice que la vacuna tiene que ser abierta, de uso abierto, sin patentes, y que puede fabricar quien sea. Y hay otro grupo que dice: no, la vacuna es propiedad nuestra, le vamos a vender, y no la vamos a vender muy barato. Entonces hablamos de intereses también de este tipo, aparte del tema científico, que estamos esperanzados todos de que existe en realidad una vacuna que sea aprobada, que sea segura, que haya pasado todos los procesos de que se requiere para validar una vacuna, que son las fases de estas que se habla tanto, de fase 1, 2 y 3, en donde tiene que probarse un número determinado de individuos que no tengan ningún efecto contrario y contraproducente, y que muestre en realidad una inmunidad permanente o a largo plazo. Estás hablando a largo plazo, se habla siempre de más de 3 meses, que es relativamente corto, pero se dice que la vacuna debería tener 2 años, ¿no? Claro, y se habla de que al menos debería tener 2 años de efectividad para que dar el tiempo a la misma sociedad a que produzca el número suficiente de vacunas. Estamos hablando de una población de 7.000 millones de personas en el mundo, y se habla de una primera lote de vacunas de 180 millones. Claro, 250 millones como tope en la primera fase. ¿Y a quién va a ir la vacuna? Se dice a la gente que está trabajando en salud, y luego ¿a quién? Los países de economías débiles como los nuestros, ¿cómo van a enfrentar el tema de la vacuna también? Entonces hay algunas interrogantes que yo espero podamos de alguna manera que la ciudadanía tenga información para saber qué esperar también. Doctor Manuel Baldeón, bienvenido, buenos días. ¿Qué
¿qué debemos entonces, ya de lo que nos dice el doctor Pazimiño? Uno dice, sí, la vacuna va a tomar su tiempo, el Ecuador deberá estar haciendo como política pública gestiones para estar en alguna lista de los que producen. ¿Cuánto nos tocará? Claro, el doctor Pazimiño dice, ¿a quiénes van a dar primero? Todo eso, y se suma esto de la nacionalidad de la vacuna. En otras circunstancias, en otras pandemias, esto casi no importaba, pero puede generarse una idea de lo que dice el doctor Pazimiño. Si unos van a vender a 3 y otros a 30, la gente dirá, como dice con los genéricos y los específicos o los de marca, ¿cómo podemos tratar y cómo deberían ser tratados públicamente el tema de las vacunas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola, César. Yo creería que desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista científico, lo que debemos hacer es obtener las vacunas siguiendo los cánones científicos para que el producto, la vacuna, realmente sea utilizable y proteja a la gente de la infección, independientemente de cualquier aproximación política. Entonces, mire usted, este ejemplo de la vacuna rusa es algo que podemos discutir a la luz de su pregunta. Entonces, para que una vacuna pueda ser puesta al servicio de la comunidad, y recordemos que la vacuna se debe administrar a población sana. Es una de las características de la vacunación, que uno administra el procedimiento médico a población sana. Por eso es que debe ser tan riguroso su evaluación. El punto final que usted quiere ver en una vacuna es que si le protege o no le protege de la infección, eso es lo que usted quiere ver. Y si le protege que no tenga demasiados efectos adversos. Por lo tanto, en la fase 3, una de las que mencionaba César hace un momento, solamente ahí usted puede determinar que la vacuna le protege porque las personas están expuestas, como en este caso en la pandemia, a la infección. Usted hace una evaluación, vacuna a unos y a otros les da una vacuna que no es para protección, es un control. Y luego después ve la frecuencia de quienes se infectaron o no. Eso debería ser los cánones que debemos seguir, independientemente de la orientación política y en el caso de la vacuna rusa, que obviamente tiene implicaciones políticas. Eso es lo que nosotros debemos transmitir a la población, que las instancias de la sociedad, como las universidades, por ejemplo, vamos a estar pendientes de que lo que se consiga y lo que se haga debería ser solamente lo mejor. Como garantizarnos a la población también lo que nos ofrezcan. Y ahí viene la siguiente pregunta, entonces, doctor Valdión. Estas vacunas con el apresuramiento, claro, los niveles científicos también han cambiado, la tecnología ayuda a esto, nos dan garantías. ¿Cómo podemos un poco que no sea la esperanza la que nos lleve, doctor Valdión, a decir ya, aquí está y ahí nos vamos? Muy bien, algunas cosas en esto. La tecnología que nosotros ahora tenemos ha permitido, en el mundo me refiero, ha permitido desarrollar vacunas en un corto periodo de tiempo. Lo que antes tomaba entre 12 y 20 años, ahora se está haciendo en 1 año y un poco más. Eso es una cosa importante, pero eso no quiere decir que ha bajado la calidad, sino que tenemos mayor tecnología para poder desarrollar ahora. Pues mire usted, la vacuna Moderna es una vacuna nueva, pero tiene un principio biológico que es muy importante y consiste en lo siguiente. El virus es una estructura que en su interior tiene una información genética, en este caso de RNA, y su cubierta es de lípidos. Esto le favorece entrar a la célula y, claro, infectarnos y causar todos los daños. ¿Qué ha hecho Moderna? Ha hecho un símil de este virus y ha creado unas nanopartículas de grasa similares a las del virus, y en su interior pone partes del genoma del virus y simula una infección que le llega a los individuos a través de la vacunación, y las células nuestras son educadas para producir estos antígenos
que provocan la infección. O sea que nos provocan la producción de antígenos nuestros, desde adentro. Correcto. Y ese es el proceso que los virus tienen cuando nos infectan, señor periodista. Entonces es una cosa bien interesante que tiene un principio biológico y que hasta ahora, hasta la fase 2, tuvo excelentes resultados. Y ellos, por ejemplo, ahora comenzaron la fase 3 hace algunas semanas y luego vamos a tener miles de personas vacunadas. Entonces, esa es una forma de seguir los cánones de la investigación basados en un principio científico y biológico y que garantizan que esta vacuna eventualmente pueda salir a la luz. Hace unos días, el doctor Fauci, este epidemiólogo de los Estados Unidos, decía que Moderna está inclusive haciendo un juego de inversión, porque ellos ya comienzan a producir las vacunas antes de que salgan los resultados. Pero si no salen los resultados, ellos van a perder ese dinero. Pero eso sería mínimo en comparación del beneficio que tendría la compañía y la humanidad si es que esta vacuna sale bien de la tercera fase. Ya tendrían ellos millones de vacunas para repartirles. Entonces, esas tecnologías, esas prácticas que están ajustadas a la ética es la que nosotros debemos vigilar y que ojalá nuestro gobierno, por ejemplo, hiciera estos contactos con estas compañías. Y aquí quisiera poner un punto. Mire, nosotros deberíamos hablar de manera horizontal con cualquier uno del mundo, a pesar de las limitaciones que nosotros tenemos en investigación, por la falta de apoyo a las universidades. Pero yo conozco muchos investigadores de primer nivel que están publicando juntamente con investigadores de todo el mundo, y eso facilitaría el diálogo para nosotros adquirir esta información científica y estos productos científicos. Y no solamente con las vacunas para prevenir, sino también para el diagnóstico, para el tratamiento, para el seguimiento. Pero estamos detrás, siempre nosotros somos los espectadores de piedra, porque no tenemos el apoyo que deberíamos tener en las universidades para poder tener este diálogo horizontal que nos permita adquirir la tecnología de forma apropiada y a tiempo. Doctor Pazimiño, diciendo esto entonces una realidad, un poco como que decimos, lo que hay es esto. Y usted que es un especialista en genética y que ha hecho un seguimiento, que ha hecho de la investigación su vida, digámoslo así. Perdón, doctor Pazimiño, ¿el Ecuador podrá comenzar a producir algo? ¿Qué se requiere en este diálogo horizontal que nos plantea el doctor Valdeón? ¿Habrá alguna universidad, algún instituto, algún sector de la investigación que pueda también responder y decir, bueno, Argentina, Brasil, México, se apuntan en cada uno de los sectores? Y no sé, pues hablar con Oxford, que está desarrollando, con los propios laboratorios norteamericanos, o con la China, con quien últimamente tenemos tanta casi dependencia, doctor Pazimiño. Bueno, hay dos puntos interesantes que se han planteado, ¿no? El uno es el tema de la autonomía de investigación de los países. En este aspecto, el Ecuador está en la ruina en el tema investigativo, ¿no? O sea, no hay un liderazgo del Estado ni organismos estatales que deberían comandar la investigación, ni siquiera aparecen para plantear una cuestión de investigación relacionada a la misma pandemia, al virus, al tema para llevar las estadísticas. Exacto, ni siquiera eso son creíbles las cifras que se dan. Entonces hay una deficiencia bárbara en el tema de lo que ha sido apoyo a la investigación. Hay instituciones que hemos dicho nosotros podemos desarrollar algunas cuestiones específicas de investigación. La misma universidad en que Manuel y yo trabajamos, la UTE, son universidades que hemos estado a la vanguardia de hacer investigaciones relacionadas justamente al tema del virus. Nosotros nos metimos a hacer de todas maneras a hacer diagnóstico. Hemos hecho estudios del agua servidas y el COVID, si es que está presente o no. Hemos hecho estudios del plasma en pacientes.
el uso de plasma de pacientes recuperados, estamos trabajando con genes de predisposición al COVID. Entonces, hay algunos aspectos que se hace por iniciativa propia, pero no en conjunto. Por ejemplo, Perú está planteando el uso de una vacuna por vía oral, en la cual justamente está usando la metodología que describió Manuel, de usar lípidos y dentro de los lípidos de micropartículas lipídicas tener el material genético y así crear un tipo de vacuna. Pero el Ecuador no ha planteado nada en eso. O sea, nosotros planteamos una lista de 49 fármacos que podrían ser útiles para el tratamiento. Inglaterra dice, yo tengo 100, voy a aprobar las 100. El Ecuador no ha aprobado ninguna de las 49 que están planteadas. Entonces hay una deficiencia bárbara en el tema. Tenemos industria farmacéutica, se ha fortalecido por los años y ha sido descuidada. Por supuesto, hay una empresa que tiene 80 años ahí y que nadie le ha tomado en cuenta para poder desarrollar aquí mismo las vacunas. Entonces, lo que Rusia ha dicho, yo quiero poner una fábrica para que se produzcan las vacunas. Hay toda la problemática de la vacuna ahí. Ellos usan otra metodología, quieren meter un virus, digamos que no es muy agresivo, que se llama adenovirus, y ahí en este virus meter el gen principal del COVID, y de esa manera crear la misma reacción inmunitaria que podría crear otro tipo de vacuna. Entonces, esas diferencias tecnológicas al final son... Deberán tener un diagnóstico propio para ver con cuál nos sumamos. Yo pienso que aparte, no tanto tener un diagnóstico propio, pero entender a la población nuestra, saber cómo es la inmunidad, cómo vamos a reaccionar, que exista una lógica de el uso de la vacuna para ver si en realidad es segura en la población ecuatoriana, o menos susceptibles, o de mejor también por regiones, ¿será? Claro, entonces nosotros tenemos que tener una propia política de desarrollo científico que lastimosamente, repito y enfatizo, no existe en el Ecuador. Está dormido, está acabada la política de investigación en el Ecuador, y eso es triste para un país que necesita hacer investigación. Sí. Ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer investigación para entender una pandemia que está afectando al mundo entero, y nosotros estamos a la expectativa de a ver qué haremos, qué nos dicen que hagamos. Entonces, ¿qué nos dicen y a quién nos sumamos? Exactamente. Y ojalá por lo menos estemos en lista para sumarnos. Exactamente, porque si no nos va a tocar no solo consumir, sino bajar la cabeza y decir esto tenemos que hacer porque nos dicen que hay que hacer. Y lo triste sería que las poblaciones nuestras, no hablo que del Ecuador específicamente, que las poblaciones nuestras débiles acepten condiciones de tratamientos que pueden convertirse en conejillos de India. Conejillos de India, ¿no? Ya pasó en la década de los 70, que hay que acordarse en la historia, ¿no? Cómo se probaron medicamentos, de privaciones de vitaminas, etcétera, para ver cómo funcionaban los anticonceptivos y la deprivación de vitaminas para el tema de esterilizar poblaciones. Claro. Entonces, todo esto... Usted recordando el Instituto Lingüístico de Verano. Claro, y hay la película Júpiter y Manta, y todo esto que uno tiene la visión histórica de lo que han significado. Claro, si no tenemos investigación y si no fortalecemos la investigación, vamos a tener que siempre estar dependiendo de conocimiento. Entonces yo creo que una de las responsabilidades nacionales es hacer investigación a buen nivel y en este caso tener opinión. O sea, se desprestigia a los epidemiólogos porque hacen diseños matemáticos que en el mundo se los está usando para prever la enfermedad, cuando las cifras propias del Estado son desconfiables. Entonces, dices, estamos en una tierra abandonada de muchas cuestiones de salud pública que interesan a la población. Doctor Baldión, si bien lo que nos recuerda y nos narra el doctor Pacimiño es así, y vemos que a lo mejor esto de haber eliminado el Lisqueta Pérez, que de alguna manera producía incluso vacunas, y no responder toda la plata que se ha gastado en las universidades en estos últimos años, entonces, ¿para qué ha servido? ¿Para más edificios será, doctor Baldión? Mire, lo que no ha servido es para hacer realmente universidades. Ya. Una universidad, por definición, es una institución académica que produce conocimiento. Y la producción de conocimiento solamente es a través de la investigación en universidades. Y nosotros en estos
años que trabajamos en las universidades, muy poco es el interés que se ha puesto. Nuestros grupos de financiamiento, por ejemplo, reciben dinero de fuera, de la industria. Afortunadamente hay una organización no gubernamental que se llama CEDIA, que en los últimos años, ¿ha apostado por eso? Ellos han financiado proyectos y que es básicamente el resultado de una organización de las universidades mismo. Entonces, y tal vez yo quería añadir un punto importante a lo que decía César. Mire usted, el hecho de que ya recibamos la tecnología ya es bastante difícil participar, pero deberíamos tener la capacidad de evaluar esa tecnología que nos llega. Mire lo que pasó con los diagnósticos. Esos diagnósticos que tuvieron problemas en España, que tuvieron que devolverles a los chinos, nosotros no tenemos una forma de hacer esa evaluación. ¿Qué pasa si es que viene la vacuna? ¿Cómo vamos a evaluar la vacuna? Aquí, las universidades tenemos que estar ahí. Tenemos que tener nuestro espacio, porque ese es nuestro compromiso, crear conocimiento, trabajar para la sociedad. Y dentro de esto, el deber de la universidad es formar profesionales honestos que sepan su parte profesional en todas las áreas, y eso es lo que debería apoyarse, eso es lo que deberíamos tener. Ahora mismo las fuentes de financiamiento dentro de las universidades para investigación es precaria, entonces necesitamos nosotros ahora al menos tener la capacidad de dar seguimiento a esta tecnología que nos está cayendo y poder evaluar y decir si es que en este caso las vacunas protegen o no protegen. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a verificar la validez? Así es, y debemos trabajar con las instancias de gobierno, por supuesto, pero las instancias de gobierno no deben ser limitadoras, ya que no apoyan, al menos no interrumpan el desarrollo de la investigación. Deben facilitar esto para el trabajo. Y nosotros no somos aislados del mundo, lo que nosotros somos es colaboradores con cualquier persona, con cualquier universidad que tenga como fin último colaborar con la población. Doctor Baldión, de las vacunas, digamos así, que se nos ofrecen, de estas que están estudiando, ¿ustedes han hecho un seguimiento de la información que hay y que nos puedan decir, esta es la que más nos garantiza, aunque el doctor Pazimiño decía, la rusa, por ejemplo, tiene una metodología distinta a las otras, al fin y al cabo van a ser vacunas que van a atacar esta pandemia, pero sobre cuáles deberíamos trabajar más y el país prepararse para hacer esta evaluación, como usted mismo nos ha dicho? Muy bien, en base a la información científica que se dispone, los componentes de la vacuna son muy variados y cualquiera de estos podría funcionar. Entonces, ¿pero qué es una vacuna entonces? Una vacuna no es otra cosa que un producto médico que tiene microbios o productos microbianos que no causan la enfermedad, que se administra a población sana para que la respuesta inmunológica, estas células maravillosas que nosotros tenemos, dar a la infección cuando este momento llegue. Entonces hay varias estrategias. El desafío que tenemos desde el punto de vista ahora con el SARS-CoV-2 es que es un virus acucioso de estrategias para poder hacer una vacuna. Le describía la vacuna de Moderna. La de Oxford igualmente es por un adenovirus, y este funciona como un caballo de Troya, Francisco. Esta intención de trabajar con COVAX, en cambio esa vacuna es una vacuna hecha de proteínas, y hay vacunas de proteínas que son muy efectivas, por ejemplo la de la hepatitis B es muy buena. Entonces hay varias estrategias, y como decíamos inicialmente, lo importante es que nosotros tengamos la evidencia científica de que cualquiera de estos antígenos que se utilicen tienen que hacerse de la forma apropiada y que sigan los cánones científicos que den evidencia de protección o no. El tiempo, doctor Baldión, que ha tomado para producir y ofrecer estas vacunas, a ustedes como científicos ya no les asusta, como decía el doctor Pazimiño, antes, y usted también, antes de 1 o 2 años no se podía hablar de una vacuna. Esta producción rápida, esta reacción, ¿nos da garantías? ¿Nos estaremos exponiendo a que prueben
algo que todavía no tiene resultados, doctor Valdeón? Afortunadamente vivimos en este tiempo que la tecnología nos permite manejar mayores probabilidades. Nos permite manejar la biología y la información. Ahora es posible manejar cantidades ingentes de información a través de los paquetes de información disponibles, las bases de datos que existen en todo el mundo. Entonces, gracias a eso, ahora se puede tener una abreviación del tiempo en generar las vacunas, de tal forma que más bien lo que descansa esto es que nosotros podamos utilizar esa tecnología y verificar y tener evidencia de que lo que estamos haciendo es correcto y existe todos esos instrumentos. O sea, ¿qué garantías tenemos, no? Doctor Pazmiño, planteado así entonces, el Ecuador y su política pública y además lo que usted nos ha recordado, el tema de investigación por parte del país, no solo de las universidades, o sea que hayan otras instituciones también. No sé si habrá algún laboratorio farmacéutico nacional capaz de comenzar también a producir y de apostar por esto, o estamos muy, muy lejos de esa posibilidad, doctor Pazmiño. Bueno, no se ha hablado de ningún nacional que se haya apuntado, ni haya dicho, ni el gobierno ha considerado de que alguno nacional intervenga en la producción o en el diseño de vacunas de investigación. No se ha hablado de ninguna, así es que bajo esa perspectiva no hay ninguno calificado ni dicho. El tema también que me parece interesante es sobre el mismo virus, ¿no? Que es el que al final vamos a tener que combatirle con las vacunas. Es un virus, como yo un rato dije, es un virus maldito, porque tiene un tamaño tan grande en relación, por ejemplo, al de la gripe es casi 3 veces más grande, al del ébola es casi el doble de tamaño en relación a su material genético. Tiene unas propiedades que funcionan cubriéndose del sistema inmune, tiene un sistema de autocontrol de mutación. Vino preparado. Exacto, es un virus muy curioso, y entonces eso también hace un poco a veces más complejo la preparación de una vacuna. Estamos hablando de la vacuna de un virus que está en este momento, la posibilidad de mutación del virus que sí existe, porque ya se cambió la primera cepa que teníamos, ahora tenemos una cepa un poco más pegajosa para los huéspedes, digamos así. Y no sabemos qué va a pasar luego. Entonces tenemos que todo eso evaluar. Tenemos que tener una forma de una industria propia farmacéutica que nos dé una solución nacional también al tema de las necesidades de la población ecuatoriana. Entonces yo no quiero dar un nombre de ninguna farmacéutica nacional, pero usted, doctor... ¿Usted, doctor Pazmiño, cree que sí hay o solo tenemos envasadoras de fármacos? Bueno, hay envasadoras de fármacos muchas, pero hay al menos se mostró que de alguna manera, algún momento, por ejemplo, el mismo Izquieta Pérez podía hacer vacunas. Hay una empresa farmacéutica muy antigua aquí en el Ecuador que tiene la posibilidad racional y tecnológica de hacer cuestiones relacionadas a las vacunas. Incluso, por más que nos duele el tema, pero el gobierno anterior quiso hacer una farmacéutica más grande en Pharma, como el fracaso que tuvo, pero el Ecuador deberíamos apostar por eso. Claro, pero claro, lo que nos duele no es la intención de hacer en Pharma, doctor. Lo que nos duele es que eso sirvió para robarse la plata. Exactamente. Por eso es que digo, pero si es que siempre vamos a estar apegados a esa historia macabra que podríamos tener, entonces, ¿qué paso hacia adelante vamos a dar como necesidad ecuatoriana de investigación? O sea, necesitamos investigar. Estamos viendo que todo la baja del presupuesto en salud, que fue casi el 36%, provoca en este momento un sistema de salud bastante afectado, y no tenemos una respuesta racional al tema de cómo defendernos en el caso de una pandemia. No tenemos a alguien que fabrique nada en relación al virus, ni a las vacunas, ni hay investigación seria sobre el tema de
del virus, el huésped, cómo se ha contagiado, cómo es. Hay intenciones personales. Nosotros sabemos los tipos de virus del Ecuador por una investigación de una universidad específica y de una persona que ha liderado eso. El resto de laboratorios nos movemos más o menos en la misma línea, ¿sí? Son intenciones institucionales, pero no como política pública del Ecuador, decir, vamos a hacer investigación, cuando la propia ley dice que tenemos que hacer investigación. Tiene que haber dinero para investigación y no se lo da. Cuando hay cosas y casos que deberían ser estudiados por lo que decían ustedes mismos, ¿no? Por las zonas del país, por sus propios componentes de alimentación, de clima, de todo eso. Hay muchas enfermedades que son, por decirlo así, son nuestras y que deberíamos por lo menos a esas tener respuestas, doctor Pazmiño. Así es, justamente nosotros, a través de los estudios que hemos hecho de genética de las poblaciones nuestras, lo poco que nos han dejado, porque Manuel ya hacía referencia a lo complicado que es que te aprueben aquí los proyectos de investigación. Un proyecto en Inglaterra le aprueban en 6 días, de aquí sí pasan 160 días y no se aprueba. Entonces dices, ¿qué ocurre con un país que necesita hacer investigación? Parece que hay un boicot oficial a la investigación, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hacer estas investigaciones porque ya hemos visto con lo que se ha hecho que existen diferencias poblacionales en cómo se responde a las enfermedades, cómo las poblaciones van a defenderse mejor o peor. Eso ya tenemos idea. Por ejemplo, no sabemos exactamente qué pasa con los grupos sanguíneos aquí, y ya se dijo desde la primera vez que el grupo sanguíneo A era más propenso a enfermarse. Yo todavía no veo un reporte del Ecuador que diga si está la clasificación de los grupos sanguíneos versus enfermedad, gravedad, etcétera. Hay muchas cuestiones que no sabemos cómo es el componente inmunológico de los ecuatorianos. Hay un sistema inmune muy complejo, una parte del sistema inmune que se llama el HLA. No sabemos cómo es el componente, no hay una sola investigación que plantee cómo es la inmunidad de los ecuatorianos. Nosotros estamos planteando cómo son los genes de resistencia y de predisposición. Tenemos ya más o menos unos 150 pacientes que estamos haciendo los análisis para ver si es que respondemos mejor o peor, porque partimos del conocimiento anterior que sí sabemos que existen diferentes. Entonces todo eso no se ha estructurado con una política de desarrollo científico del país, sino simplemente estamos esperanzados que alguien nos tome en cuenta, ¿no? Y nos tomen en cuenta. Claro. Todas las conversaciones que hemos hecho, porque esas salen en las noticias, conversamos con conversamos con el otro, y vamos a ver si nos quieren dar, ¿no? ¿A cambio de qué también? Claro. ¿A cambio de qué nos quieren dar? Doctor Baldión, planteado así esto, también uno podría decir, bueno, las universidades deben asumir también una responsabilidad. Parecería que han dejado pasar, porque esto no es solo ahora, o sea, llegamos lamentablemente en una gran crisis y encontramos las falencias que ha habido. Pero teniendo en cuenta eso, doctor Baldión, las universidades, ¿qué deberían hacer ahora para proponer al Estado y proponerle a la población no solo cómo actuar, que ya han tenido una vocería, y eso hay que agradecer a las universidades, de cómo tratar la pandemia, incluso qué criticar al Estado, al Ejecutivo, sobre lo que debe o no debe hacer? ¿Cuál es el rol en este momento de las universidades, doctor Baldión? El rol de las universidades es cumplir para qué están hechas. Y una de esas es, la más importante, como les decía hace un momento, es la formación de recursos humanos. Ese es nuestro deber. Uh-huh. Dentro de eso se desarrolla la actividad científica. Y como un producto de esta actividad académica, se tiene un beneficio para la sociedad. Pero, perdón el ejemplo, pero nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo estudiamos diabetes. Uh-huh. y estudiamos enfermedades infecciosas. Nuestro grupo, por ejemplo, ha caracterizado el estudio de los alimentos andinos, como los chochos, y tenemos evidencia de que comer chochos disminuye la glicemia y puede ser un adyuvante para el tratamiento. La diabetes es la primera causa de muerte. Eso es los fondos internacionales, parte de las universidades donde hemos trabajado también. Pero eso no es suficiente, porque debe haber una política general. A la pregunta que usted hacía, por ejemplo, porque esto debe ser un trabajo conjunto de la sociedad,
la industria privada especialmente, porque el gobierno debería tener una participación de organización mínima. Más lo que deberíamos trabajar es la sociedad civil privada. que se... Exacto, crear conocimiento, crear productos, crear riqueza para que esa riqueza mejore la calidad de vida de las personas. En lo que usted decía, por ejemplo, ¿qué capacidad tiene el Ecuador para producir las vacunas? Yo diría que al momento ninguna. Pero se pueden hacer algunas cosas al corto, mediano y largo plazo. Todos son solo envasadores, doctor. ¿Podríamos decir eso? Todos los, entre comillas, laboratorios, aunque el doctor Pazimiño ha rescatado uno o dos, ¿son envasadores de medicamentos que incluso a ratos uno duda de eso? Pero inclusive, sí, algunos son envasadores, pero mire, para replicar, para hacer una vacuna, para hacer un biológico, usted necesita de una infraestructura y de un personal capacitado. Las becas, millones de dólares gastados. Y tenemos todos los días al laboratorio, me da una tristeza porque recibimos currículum de gente formada fuera, que está sin trabajo. ¿Cómo puede ser posible que el científico esté sin trabajo cuando hay una demanda tan importante de este trabajo? De necesidad de respuesta. Es un contrasentido. Mire, la industria, porque la investigación es una industria que crea riqueza, porque usted da un valor agregado. Ahora la gente come chochos y sabe que tiene un valor agregado que le ayuda en el tratamiento de la diabetes. Entonces, eso cuesta. Y eso debería... Esa información aprovechar el conocimiento para exportar, por ejemplo. Entonces, la industria de la investigación aquí, que podría ser una fuente de riqueza, describir nuestra biodiversidad. Y para preservarla, imagínese usted lo que es. Eso es investigación. Y habría un montón de espacio. Nuestra juventud tenemos que darle esperanza, tenemos que darle un futuro. Y eso puede ser siendo investigadores de lo nuestro. Y no solamente en el área de biomedicina, sino en todas las áreas. El Ecuador tiene una por su ubicación geográfica, puede ser un país que pudiera ser líder en varios campos de la ciencia. El metro que nosotros utilizamos para medir, todos sabemos la historia, comenzó aquí en nuestro Ecuador. Entonces, yo creo que están depredando la esperanza de la gente. Para concluir, les voy a pedir a los dos entonces nos recomienden, nos han dado esperanza, han analizado el rol que pueden tener las universidades, la sociedad civil, los laboratorios privados, como deberían enfrentar también. Pero, ¿qué debemos hacer en este momento? ¿Qué nos recomiendan ustedes para seguir defendiéndonos, para mantener el cuidado y no generar más problemas? Y trabajar con esperanza, ¿no? Volverle al país lo que ustedes nos han dicho en sus intervenciones. Este es un país posible, pero si es que nos ponemos de acuerdo en dejarle esas posibilidades. Doctor Pazimiño, su mensaje y su pedido a la sociedad. Bueno, pienso que la asociación Estado-Privado es importantísima. Estados Unidos acaba de poner entre 450 mil millones a 1.200 millones de dólares para investigación solo en la vacuna. Entonces, el Estado tiene que tener como política pública decir, esto necesito este momento para mi gente. Y luego tenemos, claro, la función ciudadana, ¿no es cierto? ¿Qué papel vamos a cumplir? Oía por ahí la palabra incomoda, ¿no es cierto? La posición de los científicos incomoda al gobierno. Los científicos estamos para incomodarle al gobierno, en realidad, es decir, usted está haciendo mal esto. Y entonces los ciudadanos tenemos que ser tan claros que hay diseños ya probados de que el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el contacto mínimo que podamos hacer con personas que tengan contacto, riesgo, el tema de hacer las pruebas a la mayoría de la población que se pueda para ver cómo está el comportamiento del virus en la sociedad. Son cuestiones que tenemos que usarlas como herramientas para entender lo que está pasando, por qué la alta mortalidad, por qué el alto contagio,
cómo se comporta el virus en la sociedad. Entonces, tenemos muchos instrumentos científicos que a veces digo, los estados, los políticos tienen que hacerles caso a los científicos, porque es la única manera de que hagan las cosas con lógica y racionalidad. Entonces, yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿no es cierto? El Estado tiene que saber lo que quiere para solucionar el problema de la pandemia y tiene que buscar las herramientas en donde las personas, de los científicos, que digan esto es lo que hay que hacer, de esta manera hay que hacer, tenemos que hacer investigación, tenemos que saber cómo es el componente poblacional, genético, inmunológico del mismo virus de la población para poder plantear cosas nuevas. Entonces, yo creo que en eso las universidades, por supuesto, tienen que tener una acción siempre guiadas por una política, este momento del Estado, decir esto quiero, pero el Estado también se ha lavado un poco las manos, ¿verdad? Diciendo cada uno resuelva, cada comunidad, cada municipio, cada provincia, por tanto, vean nomás cómo les va. ¿no? Y veamos cómo les va, exactamente. Entonces eso es irresponsable, porque uno tiene que tener como política de Estado... Los centralismos en estos casos funcionan. Exactamente. Entonces yo creo que tenemos que estar claros que la función de la ciencia es y ha sido siempre el dar las directrices del comportamiento público de los políticos para que hagan las cosas de forma racional. Doctor Baldión, al escucharle al señor doctor Paziminio decía los científicos incomodan. Los periodistas incomodamos a veces más que los científicos porque estamos todos los días buscando, como dice Gonzalo, buscando la verdad. Pero esto de incomodar puede resultar entonces un mecanismo para trabajar. ¿Con qué nomás quiere incomodar en este último mensaje usted, doctor Baldión? Yo quisiera incomodarnos a todos, a toda la sociedad. Mire, yo creo que para culminar me gustaría indicar que debemos ser solidarios, seres humanos solidarios ante un estrés como la pandemia, seres humanos que respetemos al vecino. Ya indicó la evidencia que existe para disminuir la pandemia hace un momento, César. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es lo que está en nuestras manos, ¿no es cierto? Si es que me dicen que tengo que poner mascarilla, respetar la distancia, lavarme las manos, hagamos eso. Ahora, la solidaridad. Miren, nosotros con algunas otras instituciones estamos haciendo el estudio del plasma al que se refería César. Y mire usted no puede creer, pero hay gente que no quiere donar el plasma. Y aprovecho sus micrófonos para suplicar a las personas que se acerquen a la Cruz Roja y donen la sangre. Pueden salvar vidas. Pero curiosamente, mire usted que la mayoría de voluntarios, son voluntarios, perdón. Las mujeres, desafortunadamente en el protocolo de investigación que fue aprobado por todas las instancias, pusimos a que por algunas razones científicas que sean solamente los hombres los que donen. Y en primer lugar hay pocos donantes y luego la mayoría de donantes son mujeres. Entonces, esta sería una forma de demostrar solidaridad. De respetar al vecino. Entonces, si nosotros, independientemente de lo que diga el gobierno, si nosotros tomamos control como ciudadanos... También actuamos. Exacto. Los estudiantes estudian, los profesores estudian para enseñar y así en cada una de nuestras esquinas... Jugamos nuestros roles, ¿no? Los periodistas hacen su trabajo de una forma vertical, honesta. Los políticos ojalá hicieran lo mismo. Cada uno desde nuestra esquina podemos construir una sociedad digna. Y ahí nos evitaríamos esos bochornos de todos los días, de la inmoralidad. Entonces, seamos solidarios, seamos respetuosos. Y este pedido que usted hace de acudir a la Cruz Roja a donar el plasma, incluso, doctor, aquellos que ya han salido del virus, ¿eso podría ayudar más? Supongo que notificarán que han tenido el virus y que ya han sanado, ¿no? Justamente, sí, gracias. Tenemos un protocolo. La investigación consiste en la administración del plasma de una persona que ya se recuperó para poderle a una persona que está gravemente enferma, para que le ayude en su respuesta a la infección. Entonces, ojalá que hubiese... También usted está convocando al compromiso de la ciudadanía.
y eso es importante. Los dos han convocado entonces a trabajar por un país que es posible. Doctor Valdión, muchísimas gracias. Doctor Pazimiño, muchas gracias. Han estado con nosotros el doctor César Pazimiño y el doctor Manuel Valdión. Luego de este corte regresamos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico desde tu casa y realiza consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificard. Consultas de cupo disponible en tu tarjeta